Ya está compartiendo la pantalla, mira. Si tú te metes acá, pues que acá ya está compartiendo. Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro curso espírita, a nuestra aula espírita Colombia Montoya de Martínez. Sean todos bienvenidos por nuestra plataforma del Zoom y por nuestro Facebook Live. Buenos días a todos. Vamos a esperar un momento para que nuestros amigos se vayan conectando a nuestra clase del día de hoy. Muy bien. Bienvenidos, bienvenida Lina, qué bueno verte por el Facebook Live. Glorita Castellón, bienvenida. Bienvenidos a todos mis compañeros, amigos que nos acompañan, a las 9 personas desde el Zoom. Los espero también a las 9 personas desde Facebook Live, a Dalia Rodríguez, bienvenida. Los espero también por nuestro Facebook Live, nuestro Zoom, para que compartamos más de cerca también nuestros conceptos y nuestros aprendizajes de la doctrina espírita. Gladysita, buenos días, bienvenida. Gladysita y Carlitos, bienvenida. Farmocha, bienvenida. Muy buenos días desde Cali. Bienvenidas todos a esta clase que hoy va a estar muy interesante. Vamos a hablar seguir hablando acerca de los elementos esenciales del universo. Vamos a hablar de Dios, espíritu y materia, que son los 3 elementos fundamentales de la creación del universo. Antes de iniciar nuestra clase, los invito a hacer una oración muy sentida. Vamos a pedir a los espíritus superiores que en este momento nos auxilien, nos ayuden, para que podamos realizar una bella clase, para que vengan ellos en nuestro auxilio y nos ayuden a comprender un poco más profundamente estos temas. Entonces los invito a cerrar nuestros ojos. Vamos a conectar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento con ese ser superior, con esa inteligencia suprema que llamamos Dios, ese ser supremo lleno de amor, lleno de paz, lleno de todas las virtudes que nosotros aún deseamos conocer y comprender aún más. Maestro Divino Jesús, que la luz de tu amor nos ilumine en este instante y permitas a nuestros guías espirituales, protectores, amigos, acompañarnos en esta aula espírita, a nuestra amiga y mentora Colombia, que esté acá junto a nosotros, con su gran sabiduría, con su gran saber, apoyándonos en la comprensión de este conocimiento. Que cada uno de mis amigos que están en sus casas, en sus hogares, desde donde nos estén acompañando, estén también acompañados por sus propios guías espirituales, que nos van a intuir y nos van a ayudar a comprender aún más estas bellas enseñanzas para la vida.
Ponemos en tus manos, Señor, a todas aquellas personas enfermas en el mundo de esta nueva pandemia, de este coronavirus. También por todos aquellos, los olvidados, por todos aquellos que están en lugares apartados, donde no llega el médico, donde no llega sino la caridad de los buenos espíritus, para que la luz de tu amor los ilumine, los acompañe y estén siempre protegidos bajo la luz de tu amor, que así sea. Bueno, entonces vamos a seguir en nuestra tarea. Entonces, bienvenida Rosalvita, Tecnología e Ingeniería Colombiana, muy bien. Henry, bienvenido, compañeritos de tercera, Carlitos Latorre y mi querida Blanquita. Muy bien, bienvenidos a todos a nuestra aula Espírita Colombia Montoya de Martínez. Entonces, vamos a iniciar hoy hablando acerca de los elementos. Sheila, muy bien. Un segundo. Bienvenida Sheila por el Zoom. Qué bueno que estés aquí por el Zoom. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de los elementos esenciales del universo, Dios, espíritu y materia. Como todos ustedes saben, los participantes de esta aula espírita estamos usando como texto de estudio el curso de formación de trabajadores espíritas de la Federación Espírita Colombiana, CONFECOL. Entonces veníamos en las clases anteriores hablando hablamos en la anterior clase acerca del principio vital, hablamos acerca del principio espiritual y ahora vamos a hablar de los tres elementos esenciales del universo, que son Dios, espíritu y materia. Entonces nos dice la guía que ya nosotros hemos hablado de Dios, que lo hemos definido como la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, que es aquel ser superior que nosotros le atribuimos la existencia, le atribuimos toda la creación. Entonces vamos a referirnos, de acuerdo a nuestra guía, a la pregunta 27, que dice, ¿habrá en este mundo dos elementos generales en el universo, la materia y el espíritu? Pregunta Kardec a los espíritus para hacer la aclaración. Y los espíritus contestan, sí, Padre de todas las cosas, Dios, el espíritu y la materia son el principio de todo lo que existe. La Trinidad y por encima de todo, el creador del universo, el creador universal, Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente todo lo que existe obedece a estos tres elementos. Dios, que está por encima de todo, que es nuestro creador. El espíritu, que es el principio inteligente, y la materia, que es la condensación del poder cósmico universal. Entonces, ¿cómo es esto que estamos hablando aquí en esta guía? Entonces, Dios, ya hemos hablado bastante, hemos estudiado sus principios, sus atributos, conocemos de Dios y de por sí que es el primer libro del libro de los espíritus. Entonces, vamos a hablar del elemento espíritu. Bueno. Muy bien. Vamos a hablar entonces del elemento espíritu. Ya, espérate. Muy bien. Ya le di paso. Sheila, aquí me falta. Milton, muy bien. Entonces, vamos a hablar entonces ahora de nuestro principio Entonces vamos a hablar ahora entonces del elemento espíritu y su evolución. Entonces, ¿qué viene a ser ese elemento espíritu? Dice acá en nuestra guía. Vamos a hablar del espíritu con E minúscula, que es el principio inteligente del universo. A la pregunta Kardec de si el espíritu es sinónimo de inteligencia, el libro de los espíritus, el mundo espiritual, respondió: la inteligencia es un atributo esencial del espíritu, pero el uno y el otro se confunden en un principio común, de suerte que para nosotros es la misma cosa. Entonces nos está diciendo que para nosotros los seres humanos el espíritu y la materia vienen a ser lo mismo.
Entonces la pregunta dice, ¿qué es el espíritu? Entonces el espíritu es el principio inteligente del universo. Entonces el espíritu con E minúscula es el principio inteligente, es la esencia de la inteligencia. Allí comenzamos todos como un principio inteligente y más adelante vamos a ir aclarando eso con las diferentes preguntas y respuestas que aparecen en el libro de los espíritus en diferentes capítulos, donde va uno con el otro enlazando y nos van dando a comprender cómo es ese principio inteligente, cómo fue que nosotros nos fuimos elaborando. Entonces, el espíritu es sinónimo de inteligencia, entonces es la pregunta 24 a la que está haciendo referencia nuestra guía. Entonces dice, la inteligencia es un atributo esencial del espíritu, pero ambos se confunden en un principio común, de modo que para vosotros son lo mismo. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Que para nosotros nos podemos confundir que el espíritu y el principio, la inteligencia y el espíritu es lo mismo, pero no, son dos cosas diferentes. La inteligencia, entonces, ¿qué vendría a ser? ¿Cierto? Entonces nos preguntaríamos, ¿qué es la inteligencia? A ver, no me deja correr. Ah, listo. Entonces, ¿qué viene a ser la inteligencia? La inteligencia es un atributo del espíritu. Es uno de los tantos atributos que tiene el espíritu. Entonces, la inteligencia viene a ser el atributo del espíritu. Nos dice aquí la guía, no es fácil de analizar el espíritu con nuestro lenguaje imperfecto. En consecuencia, se considerará que el espíritu y principio inteligente representan la misma cosa, el mismo elemento primitivo esencial del universo. Y es así, el principio inteligente es el espíritu con E minúscula, o sea, el espíritu es el principio inteligente. Pero para nosotros, dicen los espíritus, que se nos dificulta un poco entender, o de pronto en el momento en que fue codificado el libro de los espíritus también fue un poco más difícil aún, porque nos faltaban aún elementos de comprender y diferenciar los tipos de materia y todo esto, porque todavía no se han desarrollado muchas de las teorías de la física que hoy conocemos. Entonces, la inteligencia, hoy nos debe quedar claro entonces que la inteligencia es un atributo del espíritu. Entonces, en el libro de la Génesis encontramos que nos dice, el principio inteligente, el principio espiritual es el corolario de la existencia de Dios. Sin ese principio, Dios no tendría razón de ser, puesto que no se podría concebir que la soberana inteligencia reinara durante toda la eternidad únicamente sobre la materia bruta, como no se podría concebir que un monarca terrestre reinara durante toda su vida exclusivamente sobre piedras, porque no se podría admitir a Dios sin los atributos esenciales de la divinidad. La justicia y la bondad, esas cualidades serían inútiles si él solo pudiera ejercitarlas sobre la materia. Y es bien interesante este planteamiento que nos deja Allan Kardec en el libro de la Génesis, capítulo 11, ítem 2, que se lo recomiendo estudiar y profundizar, porque en este capítulo hay bastante para comprender este tema del principio intelectual, del principio espiritual. Y aquí nos están diciendo los espíritus que ese principio espiritual, que el Dios haber creado ese principio espiritual, es el que nos lleva a comprender la esencia de la vida, porque sin este principio espiritual, Dios entonces estaría mandando sobre un mundo netamente material. Y entonces no tendría como una razón de ser la divinidad, porque nosotros somos los seres capaces de comprender que Dios existe, porque está inscrito en nuestra conciencia. Acordémonos que la existencia de Dios está escrita dentro de nuestra conciencia, dentro de nosotros mismos, porque emanamos y venimos de Él, que es su creación. Entonces, sin este principio, Dios no tendría razón de ser, ¿cierto? Nos dice, puesto que no se podría concebir la soberana inteligencia reinara toda una eternidad
únicamente sobre la materia bruta, y es lógico. Es como si nosotros estuviéramos en un lugar y nos dice ahí, es como si un monarca gobernara en una isla únicamente. Supongamos que hay un monarca en una isla y únicamente tiene a su alrededor solo cosas materiales, árboles, plantas, los mares, tiene las piedras y todo esto. Entonces, pero sobre con quién va a intercambiar en ese proceso de inteligencia. Entonces, lo mismo sucede con Dios. La existencia del principio espiritual también nos ayuda a justificar y a comprender esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, que es el que creó al principio espiritual con una capacidad, con una de sus características, que es la inteligencia, que es una de sus cualidades, la inteligencia. Entonces yo le pregunto a mis amigos que están acá conmigo en el Facebook, en el Facebook, si hay alguna pregunta o quieren aportarme algo, con todo gusto lo vamos compartiendo. Y aquí en el Zoom, si alguno tiene alguna interrogante, alguna pregunta o algo que aportar a este pensamiento que hace Allan Kardec en el libro de la Génesis, bienvenido. ¿Todo claro? Entonces vamos a seguir. Bueno. Entonces vamos a darle lectura a la guía y vamos a ir aclarando unos aspectos un poquito más allá de lo que la guía nos dice, porque la guía viene de corrido y es general. Sin embargo, yo pienso que hay puntos donde podemos detenernos un poco para ir mirando cada punto. Dice. Entonces, dice, el espíritu y la materia son distintos, pero se precisa la unión del espíritu y la materia para comunicar a esa inteligencia. Aparece en el libro de los espíritus la pregunta 25. Entonces, ¿qué dice la pregunta exactamente? Dice, ¿el espíritu es independiente de la materia o no es más que una propiedad de ella? Como los colores son propiedades de la luz y el sonido es una propiedad del aire. Entonces, está preguntando Kardec, porque así como la inteligencia no es el espíritu, sino es un atributo del espíritu, entonces está preguntando si la materia es un atributo o que si el espíritu es un atributo de la materia. Y entonces la respuesta es la siguiente: son distintos, pero se necesita la unión de ambos para transmitirle inteligencia a la materia. Es decir, que nosotros necesitamos como espíritus en proceso de evolución o el principio espiritual en proceso de evolución necesita de la materia para aprender, para entrar en un proceso de aprendizaje. Clau, ¿tienes una pregunta? Sí, hola Clau, ¿cómo estás? Dime. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo estás? Sí. Qué bueno hablar con ustedes. Mira, me encanta imagino, saludarte. Claro, abrazo. Me imagino que, vea, para tener las clases hay que tener, es lo mismo, ¿no? O sea, se necesita un conjunto para atribuir inteligencia a la materia, ¿cierto? ¿Cómo? Sí. Para tener las clases hay necesidad de tener internet, hay necesidad de tener Zoom, ¿cierto? Sí, Conexión, esas cosas, ¿no? Entendí. Qué bueno. Solo Ok. eso. Bueno, Sí. Claudita, gracias. Sheila, ¿tú quieres aportar algo? Bueno. Entonces, y aquí nos va diciendo, entonces, en nuestra guía, vamos a ir continuando la guía. Entonces, son distintos, pero se necesita la unión de ambos para transmitir inteligencia a la materia. Es decir, que nosotros en este mundo material donde nos encontramos en este instante, el espíritu se manifiesta también a través de la materia, porque hay diferentes estados de materia que nosotros aún no conocemos, no comprendemos, no percibimos. Entonces, en este momento, el espíritu necesita de lo que nosotros conocemos como materia o el principio espiritual para manifestarse. Entonces, en la respuesta a la pregunta 71 encontramos el complemento a esta cuestión y nos dice lo siguiente.
La inteligencia y la materia son independientes, ya que el cuerpo puede vivir sin la inteligencia. No obstante, la inteligencia solo puede manifestarse por medio de los órganos materiales. Se necesita la unión del espíritu para transmitirle inteligencia a la materia. La unión con el espíritu para transmitir la inteligencia a la materia animalizada. Entonces, ¿qué significa esto? Esto parece como un trabalenguas cuando uno lo lee así, pero cuando ya empezamos nosotros a entender término a término, digamos, idea a idea y entrelazarlas, podemos comprender un poco más. Entonces, ya sabemos que la inteligencia es un atributo del espíritu, creado por Dios, sencillo e ignorante. Y la materia es independiente. Entonces, la materia y el espíritu son independientes, ya que en un cuerpo puede vivir sin inteligencia. Entonces, nosotros tenemos el ejemplo de las plantas. Las plantas pueden vivir, tienen una función vital, como veíamos en la clase anterior. Sin embargo, ellas no tienen la capacidad de razonar, ni de pensar, ni tienen los instintos muy desarrollados. Entonces, viven, pero no tienen la inteligencia, ¿sí? No obstante, nos dicen los espíritus, la inteligencia solo puede manifestarse por medio de los órganos materiales. Es decir, que nosotros necesitamos de la materia para que se manifieste la inteligencia o el principio espiritual. Se necesita la unión con el espíritu para transmitir la inteligencia a la materia animalizada. Es decir, que hay que unir el principio espiritual con la materia para que se pueda dar manifestar la inteligencia. Clau, ¿tú tienes otra pregunta? Vamos a ver acá en el chat si hay alguna pregunta. Clau, ¿tú tienes otra pregunta? No, señora. No, es que tienes la manito levantada. Ok. No, es que tú, creo que tú, yo tengo que bajarlo entonces. Yo lo abajo acá. Gracias. Gracias, Clau. Listo. Entonces, nosotros vamos acá mirando cómo vamos comprendiendo un poco más. Ahora, en la nota aclaratoria por Allan Kardec, en la pregunta 73, hablamos del instinto. Y queríamos llegar ahí, sin embargo, nuestra guía no lo toca, pero me parece importante para comprender el tema de la inteligencia. Entonces, ¿qué? El instinto es independiente de la inteligencia y nos dicen los espíritus, no precisamente, pues es una especie de inteligencia. El instinto es una inteligencia no racional. Por medio de él, la totalidad de los seres proveen sus necesidades. Entonces, ¿qué nos están hablando acá los espíritus? Que el instinto es como una inteligencia rudimentaria que permite a los principios inteligentes, por decirlo de algún modo, que están en ese proceso o en ese estadio animal, manifestarse, pueden a través de él proveer sus necesidades físicas. Entonces está el instinto de conservación, el de protección y todos estos instintos que hacen que los animales lleven una vida y que entonces hay otra pregunta donde dice que muchas veces los animales parecen tener inteligencia. Entonces los espíritus dicen que sí, que ellos la van elaborando. Entonces les traje esta pregunta, la 74. ¿Se puede señalar un límite entre el instinto y la inteligencia? Es decir, precisar dónde termina uno y dónde comienza el otro. Dice, no, pues suele confundirse, no obstante, pueden distinguir muy bien los actos que pertenecen al instinto de los que pertenecen a la inteligencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros que somos espíritus ya racionales, con independencia, tenemos instinto. Es decir, que la inteligencia, el instinto es una inteligencia rudimentaria que nos permite a nosotros entrar en un proceso de sobrevivencia en el medio donde nos encontremos. Y no hay un límite o sea, no se puede establecer un límite demarcado entre el instinto y la inteligencia. En la medida que nosotros somos seres más racionales, utilizamos más la razón y dejamos a un lado
un poco el instinto. Sin embargo, ese instinto nos sirve cuando necesitamos reaccionar de una forma rápida. Por ejemplo, ante un peligro, nuestro instinto de sobrevivencia es el que nos hace reaccionar y que permite que nosotros podamos reaccionar rápidamente ante el peligro, resguardarnos, protegernos. Es ese instinto el que reacciona y no es la inteligencia, porque no nos da tiempo de racionar. Entonces, cuando nosotros utilizamos la inteligencia propiamente dicha, necesitamos un tiempo para racionalizar, para entender, para saber lo que estamos haciendo. Entonces, es importante por eso para nosotros los seres humanos cultivar la inteligencia, pero no descuidar el instinto. Y hay otra pregunta bien interesante, que es como la 76 del libro de los espíritus, donde nos preguntan, que esa es precisamente, Kardec hace esa pregunta, que si nosotros en la medida que vamos siendo más racionales, más inteligentes, vamos dejando a un lado los instintos. Y él dice que no, los espíritus dicen no, el instinto hace parte de nosotros y es algo que hemos ido teniendo a lo largo de la historia, de nuestra evolución. Dice que si nosotros no tuviéramos el orgullo y el egoísmo, haríamos un muy buen uso del instinto, sino que nosotros, como tenemos el orgullo, el egoísmo y todos estos defectos morales, hacen que no hagamos un buen uso del instinto. Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos llevar más por nuestra acción instintiva animal que usar nuestros instintos, iluminándolos hacia la razón y hacia la evolución del espíritu. Entonces es bien interesante cuando nosotros entramos a escudriñar y a comprender un poco más a profundidad estas enseñanzas de los espíritus con respecto a la inteligencia. Entonces podemos hablar que el instinto es una inteligencia rudimentaria que Dios dio, o de donde se empieza a gestar en los espíritus, en el principio inteligente o espíritus, en proceso de incubación y de evolución también, que se lleva milenios hasta encontrar su individuación. Bueno, entonces esta parte quiero preguntar si hay alguna pregunta con respecto a hasta dónde vamos. Henry, Claudia, Sheila, o mis amigos del Facebook, Marlencita, bienvenida, Tarcilia, Luciana, Omaira, Omar. Señor. ¿Claro? Ok. Gracias. Listo. Gracias, Henry. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces aquí les traía yo algo a tener en cuenta. Entonces, para que nosotros hagamos una racionalización, un entendimiento más profundo de esta parte. Entonces, ¿qué es el espíritu con E minúscula? Y es importante porque cuando nosotros leemos la codificación kardeciana u otras obras complementarias, todos vamos a hablar en este mismo idioma. Acordémonos que Kardec, cuando vimos la primera parte de este curso, vimos todo el método que él utilizó para realizar, para codificar la doctrina espírita. Y dentro de eso está estos códigos de lenguaje que él creó, palabras que él también ideó para dar a entender mucho más, a nosotros nos quede más claro todas estas cuestiones que, aunque parecen confusas, no son tan difíciles. Es solo poner un poquito de atención y relacionarlo muy bien. Entonces, ¿qué es el espíritu? Es el principio inteligente del universo, con E minúscula. Entonces, principio inteligente y espíritu es la misma cosa. Y la pregunta 76, ¿qué definición se puede dar a los espíritus? Entonces, se puede decir que los espíritus, con E mayúscula, son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material. Entonces, está diciendo que los espíritus ya son las inteligencias de la creación, los seres inteligentes de la creación, que han ido elaborando esa inteligencia en los diferentes estados de la materia, en los diferentes estados de los reinos de la naturaleza. Y hay una nota de Allan Kardec, dice, la palabra espíritu se emplea aquí para designar a las individualidades de los seres extracorporales y no al elemento inteligente universal. Entonces, o principio, elemento inteligente universal viene a ser el principio inteligente.
Entonces, esto siempre lo debemos tener en nuestra cabecita, tenerlo claro para no confundirnos, porque a veces nos confundimos un poco, pero por eso quise hacer esta diapositiva, porque acordémonos que este es un curso para personas que estamos comenzando con la doctrina espírita y necesitamos a veces dejar claro estos conceptos para que en la medida que vamos profundizando en nuestro estudio vayamos comprendiendo aún más la doctrina espírita y los planteamientos de Kardec. Todo esto se va compenetrando y se va complementando una pregunta con otra. Yo los invito a que en su estudio personal, cuando habla, por ejemplo, en esta pregunta 607 que ya vamos a estudiar, dice, véase la 190. Es importante devolvernos un poco o adelantarnos un poco porque ahí está el complemento de la cuestión que nos está proponiendo. Entonces, en la 607, la pregunta dice, se ha dicho que el alma del hombre en su origen equivale al estado de la infancia en la vida corporal, que su inteligencia apenas se manifiesta y que se ejercita para la vida, donde cumple el espíritu esa primera fase. Súper interesante lo que estamos hablando. ¿En qué momento el espíritu, el principio espiritual o espíritu con minúscula, se convierte en espíritu o inteligencia del universo? ¿Cierto? Creas la inteligencia, el principio inteligente, ¿sí? Como dice acá. El espíritu, en ser inteligente en sí, deja de ser principio para convertirse en inteligencia, perdón. Entonces nos dice, en una serie de existencias que preceden al periodo que vosotros llamáis humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos tenido una serie de procesos, en ese proceso de elaboración. A mí este tema me parece fascinante, porque Dios nos creó sencillos e ignorantes, como principios inteligentes, pero perfectibles, es decir, con la capacidad de perfeccionarnos, y dejó todo en nosotros para, en ese principio inteligente está toda la esencia para llegar a ser ángeles, para llegar a ser espíritus superiores. Por eso era que Jesús en su lenguaje de sabiduría y de amor nos decía, vosotros sois dioses pequeñitos. Claro, porque somos principios inteligentes, fuimos principios inteligentes, donde teníamos todo allí para llegar a ser los espíritus que hoy somos. Y aquí tenemos en nuestro espíritu, nosotros, cada uno que es un espíritu, tenemos toda la esencia para llegar a ser el ángel o el espíritu evolucionado. Lo que pasa es que nosotros tenemos que esforzarnos para llegar allá. Entonces dice que en una serie de existencias que preceden al periodo que vosotros llamáis humanidad. O sea, antes de ser nosotros seres humanos o con la capacidad de razonar, Homo sapiens, tuvimos otras existencias que nos prepararon la inteligencia para llegar a este momento, a ser espíritus. Y es más, entonces Kardec pregunta para complementar este conocimiento y dice, de ese modo el alma parece haber sido el principio inteligente de los seres inferiores de la creación. Dice, ¿acaso no hemos dicho que en la naturaleza todo se eslabona y tiende a la unidad? En esos seres a los que estáis lejos de conocer por completo, el principio inteligente se elabora, se individualiza poco a poco y se ejercita para la vida, como ya hemos dicho. En cierto modo, se trata de un trabajo preparatorio como el de la germinación. ¿Ven? A consecuencia del cual el principio inteligente sufre una transformación y se convierte en espíritu. ¿Sí? Entonces, mire que no es tan difícil entender, y ahí el libro de los espíritus lo trae en esta maravillosa pregunta 607 que Kardec sabiamente formuló y que los espíritus con gran sabiduría nos enseñan de una forma tan sencilla esto, que nosotros vamos evolucionando y vamos elaborándonos y vamos creciendo. Entonces tiene gran sentido cuando los espíritus dicen que Dios nos creó sencillos e ignorantes y nos vamos elaborando y vamos creciendo. Entonces dice aquí, a consecuencia de lo que está en rojo es importante que lo tengamos en cuenta. A consecuencia del principio inteligente sufre una transformación y se convierte en espíritu. En ese largo proceso milenario de transformación. Inclusive hay unas preguntas en estos apartes donde habla que hay mundos donde seguramente nosotros hicimos esos cursos en esos periodos anteriores a lo que nosotros llamamos humanidad.
Entonces ya en una clase anterior habíamos hablado un poco de esto, de una forma menos formal con las preguntas, pero aquí tenemos las preguntas del libro de los espíritus donde nos confirman que todo esto no es, es una realidad. Entonces comienza para él el periodo de la humanidad y con este la conciencia de su porvenir, la distinción entre el bien y el mal, así como la responsabilidad de los actos, del mismo modo que después del periodo infantil viene la adolescencia, luego la juventud y por último la edad madura. Muy sabios los espíritus para enseñarnos que igual que nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida material, tiene un proceso de infancia, crecimiento, madurez, como lo nombra acá. Igualmente como espíritus, vamos haciendo ese proceso de aprendizaje milenario hasta convertirnos en espíritus puros, como nos lo propone la escala de los espíritus, que más adelante vamos a ver y vamos a estudiar con gran interés para salir nosotros cada vez más de nuestra ignorancia espiritual. Y me llama mucho la atención en esta respuesta porque una vez el espíritu, el principio espiritual, se convierte en espíritu, adquiere entonces la conciencia de su porvenir y la distinción entre el bien y el mal. Entonces, cuando ya nosotros empezamos a pensar en el bien, empezar a pensar en el mal, cuando tenemos nosotros conciencia de nuestra propia existencia, de nuestro propio yo, ahí es cuando el principio espiritual se convierte en espíritu. Es bien interesante esta pregunta y esta aclaración que nos hacen los espíritus hasta acá. Bueno, entonces quiero preguntar si hay alguna interrogante, algo que no haya quedado claro con respecto a este punto para entrar otra vez al elemento material, o está bien comprendido. Saludos desde Chile. Muy bien. Bienvenida, Carolita. Bueno, muy bien. Listo. Muy bien. Luciana nos dice, las preguntas 23 y 76, con sus excepciones, aclaran bien. Sí. Podemos seguir haciendo un estudio más profundo y vamos cada vez encontrando más elementos para comprender más profundamente este tema, porque todo está en el libro de los espíritus. Hay que hacer un estudio juicioso y irnos complementando unos con otros y poco a poco vamos comprendiendo aún más. Bueno, Eliana nos saluda desde Chile. Gracias, Eliana. Luis, bueno, todos bienvenidos porque me pongo a leer y no alcanzamos. Bueno, listo. Claro hasta acá. Entonces vamos a seguir. Entonces vamos ahora a hablar, de acuerdo a nuestra guía, del elemento materia. Entonces, la materia es el otro elemento de la creación, el otro elemento que constituye el universo. Entonces, ¿qué es la materia? ¿Cierto? La materia en el momento, o la definición de materia en el momento en que se hizo el libro de los espíritus, era más limitado al concepto de materia que hoy tenemos. Entonces es bien interesante que ahora miremos lo que dice acá. En la guía, dice, desde los tiempos que fue editado el libro de los espíritus en 1857, los conocimientos científicos respecto a los conceptos de materia, energía, radiación, campos de fuerza y demás, se han ampliado y precisando muchísimo. Con relación al elemento materia, Allan Kardec preguntó al mundo espiritual si la materia era lo que tenía extensión, que impresionaba nuestros sentidos y que ponderaba lo que es ponderable e imponderable. En su respuesta a los espíritus superiores precisaron, la materia existe en estado que os son desconocidos. Ella puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no hagan impresión de vuestros sentidos. Sin embargo, es siempre materia, aunque para vosotros no lo sea. Y es la pregunta número 22 del libro, la respuesta a la pregunta número 22 del libro de los espíritus. Entonces, la guía dice, excelente respuesta para un estudiante universitario que curse física.
hace el comentario acá la guía. Sin embargo, a mí me parece que si lo vemos con detenimiento, todo lo podemos entender. Están diciendo los espíritus en este momento que la materia existe en estados que para nosotros son desconocidos. Claro, porque en ese momento no se conocían los tipos de materia que hoy conocemos gracias a la física, a los avances de la física en los últimos tiempos. Entonces, no es lo mismo el estudiar física hoy y con todos los conocimientos que tenemos hoy a la física de 1857. Entonces, puede ser un ejemplo, puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no causa ninguna impresión en vuestros sentidos. Con todo, es siempre materia, aunque para vosotros no lo sea. Entonces, nos dijeron ahí, hay cosas que existen que ustedes todavía no pueden conocer, pero nosotros, gracias a que nacimos ya en un mundo, en una época, hemos reencarnado en este momento donde todo ha cambiado, donde todo ha evolucionado, entonces podemos entender aún más. Entonces nos dice que el concepto, dice la guía, el concepto de materia que hace alusión a la codificación parecería limitado, correspondería a lo que actualmente se denomina materia condensada, pero existe una materia más sutil, reconoce la doctrina espírita que no impresiona directamente nuestros sentidos y que conocemos hoy en día como por ejemplo las microondas, las radiaciones ultravioletas, los campos electromagnéticos, las partículas subnucleares, la antimateria y actualmente la llamada materia oscura, que es de la cual está constituido el 70% del universo. Por otra parte, la física moderna nos dice que hay equivalencia entre la materia y la energía. Y nos dan acá una fórmula que no la colocaba allí en una diapositiva. Nos dice que energía es igual a masa o materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Y es la teoría de la relatividad de Einstein que revolucionó y cambió todo el concepto de la física hasta el momento. Y la que ha dado el paso a los grandes avances tecnológicos, a muchos progresos científicos, a los mismos viajes interestelares. Todo esto se hace posible gracias a esa física cuántica y creada por Albert Einstein. Y aquí también nos hablan de la, y sigue acá, nos habla, las radiaciones están compuestas por pequeñísimos corpúsculos denominados fotones, cuya energía es proporcional a la respectiva frecuencia de la radiación. Entonces nos dice que la energía también es igual a la frecuencia por H, que es la constante universal denominada constante de Planck. Entonces, ¿qué pasa? Como la doctrina espírita tiene su connotación científica, en este caso estamos recurriendo nosotros a la física para comprender la esencia de la materia y cómo esas leyes de la física, como esas leyes que ha descubierto estos físicos estudiosos, estos observadores de la naturaleza, observadores del universo, de cómo se comporta todo el sistema en el que vivimos, pueden darnos ya tantas fórmulas y todo esto para comprender la materia cada vez más. Y esto ¿qué nos quiere decir? Que esto nos ayuda a comprender la materia que no vemos, como son el electromagnetismo, las partículas subnucleares, los rayos ultravioletas, todas estas cosas que para nosotros no son fáciles de ver y que para muchos de nosotros no es fácil de comprender porque no estamos en la rama de este conocimiento. Para los que han estudiado física, matemáticas, es aún más fácil comprender. Por eso yo digo que si los físicos dejaran su orgullo, comprenderían fácilmente la existencia de Dios, más que cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque comprenden las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios que están plasmadas ahí, que son las que hacen que todo exista. Entonces nos dice la guía, de acuerdo a la guía, que el universo se formó hace más o menos 13.000 millones de años a través de una gran explosión de energía, ¿cierto? Y nosotros lo habíamos hablado anteriormente. Esa explosión era el fluido cósmico universal que, de acuerdo a las condiciones del ambiente, por decirlo de alguna forma, en un momento determinado se agregó la materia y se fue formando
todo lo que nosotros llamamos universo. Entonces aquí aparece nuestro famoso fluido cósmico universal, que es, como decíamos en las clases anteriores, la materia prima de la cual todo está hecho. ¿Y por qué lo nombramos acá si estamos hablando de Dios, espíritu y materia? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros llamamos materia, conocida o no conocida por nosotros, como nos decían los espíritus, está constituido de fluido cósmico universal, porque es la materia prima de la cual todo está creado. Entonces nos dice, luego de precisar que los elementos generales del universo son Dios, el espíritu y la materia, el mundo espiritual agregó, pero el elemento material ha de añadirse el fluido universal, que hace las veces de intermediario entre el espíritu y la materia. Es susceptible por sus innumerables combinaciones con la materia. Bajo la acción del espíritu, de producir la infinita variedad de cosas de las cuales no conocéis más que un pequeño número. Eso también es complemento de la pregunta 27. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que este fluido cósmico universal es importantísimo para todos nosotros y que es algo tan grande, tan importante, pero tan desconocido para nosotros porque no tenemos elementos intelectuales para comprenderlos. Allá vamos a llegar a comprender ese fluido cósmico universal que es, por decir algo, la materia creada por Dios, porque es la materia prima de la cual todo se hace. Entonces, a mí me parece interesante cuando dice aquí, el mundo espiritual, cuando dice, pero el elemento material ha de añadirse el fluido universal que hace las veces de intermediario entre el espíritu y la materia y es susceptible de sus innumerables combinaciones con esta, bajo la acción del espíritu. Es decir, que bajo la acción del espíritu la materia tiene una transformación. ¿Y qué me trae a mí a recordar que yo siempre les hablo y siempre me encanta hablar o traer ese libro a colación cuando hablo de estos temas, que es A Camino de la Luz, donde nos narra Emmanuel cómo el planeta Tierra fue concebido, cómo nuestro sistema solar fue concebido por Dios y cómo Jesús y todos sus colaboradores, que son espíritus puros que pueden leer en el pensamiento de Dios y comprender la divinidad, comprendieron esa idea y materializaron los mundos. Ahí lo explica Manuel clarito. Entonces aquí es donde vienen los espíritus, todos lo han dicho en esencia y cada palabra tiene un significado dentro de estas respuestas de los espíritus y que más tarde se han venido aclarando a través de otros autores. Entonces nos dice que bajo la acción del espíritu que puede producir infinitas variedades de cosas, las cuales no conocéis más que un pequeño número. Claro, porque nosotros solo conocemos nuestro entorno en el planeta Tierra y no todo, no alcanzamos a conocer todos los reinos ni todo lo que aquí existe. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu, en la medida que uno va evolucionando, entonces cuando seamos espíritus puros nosotros y podamos comprender el pensamiento de Dios, seremos como Jesús, ayudando a ser co-creadores de la divinidad, ayudando a transformar esta materia prima, este fluido cósmico universal. Entonces, vemos cómo tanto conocimiento se reduce a que el fluido cósmico universal se genera unas modificaciones para crear los mundos y crear todo bajo la acción del espíritu, ya como inteligencia. Entonces, es bien interesante esto y bien profundo para comprender. Entonces, nos dice la guía, en resumen, el fluido cósmico universal es entonces la materia elemental primitiva, cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la variedad innumerable de cuerpos en la naturaleza. Esto lo pueden ustedes profundizar en la pregunta 67 del libro de los espíritus. Este fluido universal llena todos los espacios que existen entre los mundos. Los campos electromagnéticos son modificaciones de este fluido cósmico. Y es la pregunta 27A. Entonces, démonos cuenta que muchas cosas de las que ya conocemos, como el fluido electromagnético, como los rayos gamma, las microondas, los rayos ultravioletas, todo esto viene de la transformación de ese fluido cósmico universal. Entonces, y lo podemos... yo los invito a que estudien a profundidad esta parte en el libro de los espíritus. Con eso, si queda alguna duda o algo, podemos comprender aún más
esta parte que es muy interesante para comprender también la esencia de Dios. Esto nos ayuda a nosotros a comprender la suprema inteligencia que es Dios, ese ser supremo que ha creado todo de una forma tan perfecta que muchos hasta no creen en que Él exista, porque todo es tan perfecto y tan bien planeado por Él que parece que todo estuviera allí por el simple hecho, como habla la Génesis bíblica, de que Él quiso que fuera así y lo fue poniendo, lo fue colocando de acuerdo a su antojo y de acuerdo a su voluntad. Pero existen las leyes que hacen que todo pase en el universo. Dice, este fluido universal llena todos los espacios que existen entre los mundos. Entonces, todo lo que nosotros llamamos universo vacío está hecho o está constituido o está formado o en él reposa el fluido cósmico universal. Los campos electromagnéticos son modificación de este fluido. También lo son los campos de gravitacionales y en general todos aquellos campos emanados de las propiedades intrínsecas de las partículas materiales, como ya se señaló. Como los pensamientos son ondas de energía que viajan nutriéndose del fluido cósmico universal. Este fluido cósmico universal es como un reservorio sin límites de energía materia y de campos de interacción que sustentan y orientan y consolidan las transformaciones en complejos y diversos sistemas materiales. Y aquí vemos cómo los espíritus en 1857 nos están hablando de lo que la física nos habla, que la materia es la condensación de la energía. ¿Y qué viene a ser entonces el fluido cósmico universal? Una energía que se condensa de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Entonces los físicos entenderán esto súper bien. Yo lo que entiendo es que esa energía, esa materia, es energía y materia a la vez. Se convierte en materia física que tocamos por su condensación. Pero entonces aquí veamos cómo los espíritus poco a poco nos van llevando a esa comprensión profunda de ese fluido cósmico universal, de esa materia prima con la cual todo está realizado, que es energía pura. Entonces vendríamos a decir que el fluido cósmico universal es energía pura. Entonces nos dice Joaquín Acosta, resulta que los más grandes físicos como Einstein y Planck, Schrödinger y demás padres de la física cuántica eran creyentes. De hecho, el padre de la física cuántica era sacerdote católico. Muy bien, Joaquín, sí, exactamente. Y me gusta que Joaquín lo diga, una persona diferente a mí, porque sí, es verdad, Einstein era un ser totalmente creyente, creía en Dios y entendía a Dios, lo comprendía desde sus conocimientos y descubrimientos en la física, ¿sí? Entonces es así que cuando nosotros cada vez más comprendamos y nos interesemos en estos temas que a veces nos parecen como difíciles, canzones o no nos gusta esforzarnos un poco, si les interesáramos un poco más, comprenderíamos más la esencia de Dios. Y pienso que es mejor creer en un Dios a través de estos conocimientos, en esa inteligencia suprema, que creer en un Dios que todo lo creó mágicamente sin nosotros saber por qué. Gracias, Joaquín, por tu aporte. Muy bien. Entonces, digamos, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Nos quedan 5 minuticos. Bueno, entonces, esta es el cuanto a la materia. Entonces, nuestra guía nos hace unas aclaraciones que usted, perdón, espérate porque es que esto bueno. Listo. Las aclaraciones. Entonces, la guía hace algunas aclaraciones para que nosotros, como buenos estudiosos de la doctrina espírita, tengamos en cuenta. Entonces, en algunos lugares de la obra de la codificación se habla de fluidos espirituales, lo cual no es muy correcto porque si el fluido es materia, el único elemento espiritual es el espíritu. Se emplea esa expresión para designar más bien los fluidos periespirituales. Entonces, aquí están hablando de otro elemento. Entonces, fluidos espirituales son la energía que emana el periespíritu. Entonces, acordémonos que para que la materia o el espíritu mayúscula se pueda manifestar y también el principio inteligente ya a nivel de los animales se pueda manifestar en la vida material, debe tener un lazo de unión
con el cuerpo físico, que es el periespíritu. Entonces ustedes me preguntarán, ¿los animales tienen periespíritu? Claro que tienen un periespíritu, no tan elaborado como el de nosotros, sino de acuerdo a su especie, de acuerdo a su estado de evolución, de crecimiento, porque allí es donde va quedando guardada toda nuestra, digamos, esa información para ir elaborándola y evolucionando el principio espiritual. Entonces yo me imagino que con el tiempo vendrán espíritus mucho más evolucionados a darnos, a comprendernos cómo se genera, por ejemplo, el proceso reencarnatorio de un animal, cómo será su proceso desencarnatorio, como nos lo ha dicho André Luis, en nuestro proceso de nosotros los seres humanos, en el libro que vamos a ver en la próxima clase tal vez o en la siguiente, Misioneros de la Luz. Entonces es muy interesante ver cómo en el libro de los espíritus también, en el reino animal, pueden buscarlo, cómo explica Kardec que los animales también, siendo un principio inteligente al desencarnar, conservan su individualidad, pero no la conciencia de sí mismos. Es bien interesante esta parte que los invito a profundizar. Y entonces aquí nos están hablando que cuando se habla de fluidos espirituales, estamos hablando más bien de los fluidos del periespíritu. Y esto ya vendría a ser una profundización más de otro tema que más adelante iremos a ver. Hay unas leyes y una organización universales emanadas de la inteligencia suprema que rigen y establecen una armonía y un equilibrio en todo el universo material. Entonces, estamos hablando de las leyes, como hablábamos allí, de las leyes de gravitación, las leyes de atracción, todas las leyes que la física maneja y que nosotros hemos ido conociendo en nuestro largo proceso de evolución. Entonces, la última pregunta dice, de nuestra guía, ¿qué relación existe entre los elementos esenciales del universo, materia y espíritu? Entonces, como para redondear la idea, ya para terminar esta guía, entonces nos dice, la materia es el vínculo que encadena al espíritu, es el instrumento del cual se sirve y sobre el cual se ejerce su acción al mismo tiempo. Está en la pregunta 22A del libro de los espíritus. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que así como el espíritu, la inteligencia, obra sobre la materia y la puede transformar, como el ejemplo que les ponía de Jesús, también la materia, a los espíritus menos evolucionados como nosotros, nos ayuda a evolucionar. Entonces, por eso nosotros encarnamos en un cuerpo material como espíritu ya para evolucionar, para conocer, para descubrir estas leyes que están acá a nuestro alrededor, para comprender la doctrina espírita. Entonces nosotros hemos reencarnado en esta existencia, hemos encontrado la doctrina espírita como un recurso de evolución para nuestra alma y estamos aprendiendo y comprendiendo nuestro origen, nuestro destino, nuestro futuro, el objeto de nuestros sufrimientos, porque estamos acá en este planeta, qué estamos haciendo y vamos despertando esa conciencia en ese proceso. Entonces, esa relación es una relación de autoayuda. Entonces, la materia nos ayuda a crecer, nos ayuda a evolucionar, pero nosotros también transformamos la materia. Entonces dice, más aún, la materia es un medio a través del cual los espíritus desenvuelven sus potencialidades y las manifiestan en el mundo corpóreo. Entonces nosotros, en la medida que el espíritu va evolucionando, pues va acumulando esos conocimientos y los va volviéndose, va aprendiendo ese proceso de la creación. Entonces existen muchas profesiones donde nosotros vamos siendo creativos y hay seres que son más creativos que otros y van siendo mucho más son mucho más capaces de crear, de hacer. Entonces viene la arquitectura que ha sufrido su propio proceso de transformación y cada vez los elementos son menos pesados a las primeras casas rudimentarias de piedra. ¿Por qué? Porque vamos nosotros transformando esa materia a medida que nosotros vamos elaborando nuestra inteligencia y así sucesivamente los medios de transporte y todos los hemos ido transformando gracias a esa inteligencia que nosotros tenemos y que el medio nos permite aprender de él para irlo elaborando. Entonces nos hace aquí la guía, esto está tal cual aparece en la guía. Dice Kardec que la materia es el agente, el intermediario que ayuda y permite actuar al espíritu. El espíritu y la materia son distintos, pero se precisa la unión del espíritu con la materia para comunicar inteligencia a esta última.
Entonces, hay que haber unión. Tiene que estar el cuerpo, nuestro cuerpo físico, nuestro espíritu unido a este cuerpo físico que tenemos ahora a través del periespíritu en una compleja unión que en este momento no viene al caso a estudiarla, pero tienen que estar unidos para que podamos nosotros manifestarnos en el mundo material, para poder estar aquí, todos reunidos, aprendiendo, comprendiendo. Entonces, es importante entender esa relación esencial que existe entre el espíritu y la materia. Nos cooperamos. Entonces, los espíritus más evolucionados tienen la capacidad de transformarla, nosotros también, no con la misma capacidad, pero nos valemos de ella para evolucionar en las diferentes encarnaciones. Y los principios inteligentes también se valen de ella para ir elaborando su inteligencia y a través de los milenios poderse convertir en espíritus, ya en dejar de ser principios espirituales o espíritus con E minúscula y convertirse en espíritus, en inteligencias. Entonces, hasta acá. Entonces, aquí la guía nos trae este cuadro resumen, que se los copiamos, lo traje, pues como para, es como un resumen de todo lo que hemos aprendido en esta guía. Entonces, dice que es un resumen de los elementos esenciales del universo según la doctrina espírita. Entonces, nos pone a Dios como lo principal, la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, que tiene los atributos. Entonces Dios tiene, es eterno, inmutable, único, poderoso, justo y bueno y perfecto. Es un mapa conceptual. Las pruebas de la existencia de Dios, sentimiento intuitivo, raciocinio inductivo y grandeza de su obra. Entonces era lo que hablábamos anteriormente, cómo reconocíamos la existencia de Dios por la grandeza de su obra, porque nosotros podemos transformar, más no crear, nosotros no damos vida, ¿sí? Entonces, solo Dios creó el fluido vital, que es el que hace que los seres vivan, cuando vimos la clase del fluido vital. El principio inteligente, o espíritu, y el principio material, materia más energía, que es el fluido cósmico universal. La ley universal, la ley del progreso. Entonces, a través de la ley del progreso, el universo todo evoluciona. Entonces, nos habla aquí que esta ley universal nos permite la individualización del espíritu, del principio espiritual y convertirse en espíritu. Y una vez se convierte en espíritu, existe el mundo espiritual habitado por espíritus de diversas categorías, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya el mundo de los espíritus, la escala espírita y todo eso. Y que el espíritu, el principio espiritual, principio vital, son los campos de energía que nos dan la vida, los que nos permiten manifestar la vida. Dice, los universos materiales habitados por seres orgánicos e inorgánicos. Entonces, aquí viene como la línea del progreso del espíritu, la línea del progreso material, pero los dos se unen para la evolución del ser humano o del espíritu, que vendría a ser un ser humano encarnado como nosotros. Estamos constituidos de espíritu, periespíritu, más cuerpo orgánico, el cuerpo físico y el principio vital. Acuérdense que en la clase anterior hablábamos del principio vital como esa pila de energía con la que nacemos cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra evolución espiritual, de acuerdo a nuestra tarea, de acuerdo a nuestra misión o nuestra expiación o a lo que necesitemos aprender. Nacemos con esa pila puesta, que es el principio vital. Entonces hablamos de que había unas personas con más vitalidad para hacer ejercicio, los deportistas tienen mucho principio vital de moverse, los intelectuales de pronto no tienen tanta, pero entonces tienen más fluido vital en su cerebro, donde necesita tener más concentrada su atención y su apoyo en su cuerpo físico. Entonces, con esta reflexión, con este mapa conceptual, nosotros hemos terminado ya nuestra guía de número 2 del módulo de nuestro estudio del módulo 2, que es Dios, ¿cierto? Entonces, hemos terminado ya por hoy, digamos, esta etapa, y vamos a entrar ya en 15 días a la inmortalidad del alma, que viene a ser el módulo 4 en la primera guía, porque dentro de 8 días vamos a estudiar nuestro libro Misioneros de la Luz. Acordémonos que esta es un aula espírita donde estamos tomando varios elementos para estudiar,
donde vamos tomándonos un tiempo tranquilo para no estar siempre hablando de esta parte que es tan interesante, tan chévere, tan profunda, que nos ayuda a crecer tanto, pero también nos gusta tomar otros elementos que nos ayudan a comprender. Entonces estamos en la lectura de nuestro libro, Misioneros de la Luz. Vamos a continuar dentro de 8 días con nuestro estudio de Misioneros de la Luz, para que estemos bien dispuestos a aprender, a profundizar y el próximo capítulo. Muchísimas gracias por su compañía, por estar presentes en esta clase, en este horario. Espero haber llenado las expectativas de todos ustedes. Les doy un saludo grandísimo a todos los que se conectan en mi país, fuera de él. Nuestra institución espírita, Tercera Revelación, siempre está interesado en llevar la doctrina espírita, en enseñarla, para que cada uno de nosotros cada vez seamos seres mejores, más comprensivos de nosotros mismos, del mundo que nos rodea y más agradecidos con Dios. Un abrazo muy grande para todos. Besitos. Nos vemos dentro de 8 días a las 10 de la mañana, todos dispuestos a estudiar Misioneros de la Luz. Un abrazo gigante, que tengan todos un feliz día. Gracias Claudita, Sheila, por estar en el Zoom.